gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video que pretende ser cortito. Acá sobre el banco que tengo para hacer los videos y que se ha hecho bastante solidario para algunas cosas chiquitas cuando obviamente el banco de trabajo, el banco principal, está ocupado. Lo que pasa que bueno, a veces está en este estado herramientas en su mayoría antológicas que pertenecen a la charlita que hicimos el domingo, pleno bajón dominguero. Pero bueno, nada. Eh, Algunos amigos, creo que fue Jonathan o Juanqui, perdón, notó los vestigios bueno, el cortando cables. Ustedes saben que cuando se realizan pruebas extremas, eh, nada es gratuito, siempre quedan marcas, así que bueno, estos son los resabios de las tomas de contacto extremas de cortando cables. Lo que están viendo, nada, la dejé ahí, la podría haber corrido, pero bueno, que no se vea simplemente un taburete de madera, que es un banco, pero bueno, vamos a ser más humildes y vamos a decir una especie de taburete. Que el taburete es un banquito, pero bueno, una Araceli hermosa. Ustedes saben que soy un enamorado de estas llaves, de su buena época y de las Dogwither. Por otro lado, que no se llegó en esa charlita, eh, quería yo abordar el tema llaves BAC, obviamente, porque bueno, no se puede estar en el mundo de las herramientas sin, no digo ser fanático, porque no lo soy, pero sin que te guste una línea de llaves Baco PU. Bueno, mi favorita es esta, con estos detalles. Yo voy mucho a los detalles. Por eso no me burlé mucho cuando a determinado youtuber le pasó que le habían prometido una llave Made in Sweden y no era Made in Sweden y le decían que era lo mismo. Bueno, yo frustraciones de esas tuve y muchas. Lo que pasa que bueno, uno lo ve con el diario del lunes y todas esas veces que me sentí defraudado con un sabor agridulce por haber comprado una unidad que si bien era, por ejemplo, ¿no? Una Baco 72, no era la Baco 72 que yo quería. Y el ferretero no podía interpretar ese sentimiento que tenía uno. Pero bueno, al margen de eso, he notado que algunos sujetos que este año voy a tratar de no mencionar mucho, pero no por nada, porque ya le hice la invitación a párense de mano, parémonos de mano, bueno, no sé, rompernos la gorra, ya le hice todas las invitaciones habidas y por haber, lo guitarrié de todas las formas posibles, el tipo no me conoce ni por Gil, según él, entonces bueno, decidí no darle demasiada cabida, pero sí demostrar que habla cosas de las que por ahí no conoce o toca de oído, o bueno, es lo que le marca el libreto que le dieron las empresas. El tipo va a hablar ahora de una nueva tecnología de máquinas sin carbones. Bueno, en Siciliano en su taller no van a ver eso, muchachos, van a ver una querida máquina de agujerear Starke con 21 años de trabajo. Fue la primera que salió después del modelo amarillo. Obviamente todos saben que yo tengo otras agujereadoras de Makita, de DeWalt, DeWalt se dice, yo le digo DeWalt, pero bueno, para hacerme el que sé, menos Hilti, tengo todo, tengo algunas marcas, quiero decir. Se imaginarán que las máquinas las tengo, no las muestro porque el canal no muestra herramientas eléctricas y si quisiese hacer, por ejemplo, toma de contacto de herramientas eléctricas, se va a un billete que yo sinceramente no puedo andar comprando cajas y cajas como pueden ver en otros canales de sujetos que no usan peine, porque yo no tengo esa posibilidad, que no les voy a mentir. Pero sí voy a rescatar esta querida
querida Starke, que ya forma parte del taller, que ha cesado en batalla, ha cesado en batalla. Ya le contaré la pequeña anécdota, ¿no? Tenía que colocar los accesorios. Creo que comenté que estuve realizando, bueno, uno de los baños que faltaba en la casa de mis hijas. Eh, la mamá obviamente compró todo lo que es los accesorios para poner las toallas, los toallones, el portapapel higiénico. Como tenía que dejar por ahí algunas herramientas para no andar llevando y trayendo, decidí llevar la Stark. Muchos, como el amigo Miguel, dirán, Tano, vos estás loco. Es mejor llevar una Black Decker, de esas que tenés vos de 1000 watts, que esa que tiene tanta historia con vos. Sí, lo que pasa que la vi tan hecha pelota, bueno, nada, funciona el percutor, todo. Quiero que sepan que terminó de colocar el último tarugo digo tarugo porque obviamente para eso se hace el agujero. Yo después apreté el tornillo. Terminó de colocar el último tarugo o de confeccionar el agujero para el último tarugo de 6 milímetros y bueno, obviamente no se desarmó así, la desarmé yo en batalla para ver qué podía estar pasando. Bueno, le pedí una bolsa a la señora. El problema es que se había soltado este cablecito que obviamente lo que hace es mandar eh, fase al inversor de giro y bueno, nada, trabaja de esa manera. Después si quieren les muestro cómo es el desarrollo del circuito. Pero la voy a volver a hacer andar para que quede acá en el taller. Esta agujereadorita la compré en Easy cuando había hecho yo creo que les comenté, con un suegro mío, medio en sociedad, un curso de cerrajeros. Cuando iba él, no iba yo, cuando yo no iba, iba él. Las veces que hemos ido juntos, entrábamos en una especie de estudiantina. Él se llegaba a quedar dormido, porque bueno, ingeniero, que eso no indica demasiado, pero bueno, sabía mucho de cerrajería y se daba cuenta cuando el profesor, o bueno, el que sabía un poco más que nosotros, estaba metiendo un bolazo. Fue una muy linda etapa de mi vida, ahí obtuve el titulito de cerrajero y esta agujereadorita entraba perfectamente en una caja que yo conté de Black Decker para herramientas que se terminó rompiendo. Muchos dirán, cerrajero, ¿dónde te enchufás la agujereadora para perforar determinadas áreas de la cerradura? Que no voy a entrar en esos detalles ahora. Bueno, antes no había demasiadas agujereadoras a batería y ese tipo de cosas. O bueno, o yo quizás al pertenecer a la antigua escuela no le había dado demasiada cabida a ese tipo de herramientas. Siempre había algún vecino solidario, siempre había de dónde sacar corriente y me perdonen que estoy estirando la voz. Lo que pasa es que quería mostrarles la otra opción que tenía para hacer una perforación en una puerta y aunque se rían y aunque no lo crean, más de una vez ha estado en el baúl del auto y más de una vez ha perforado el perno para poder hacer la apertura. Bueno, eso después los contaré en otro momento. La idea es, nada, que Mantecol se vaya un rato a la... Bueno, no vamos a entrar en esa. Ya lo guitarrié de todas las maneras posibles. No se quiere parar de manos, no me quiere refutar técnicamente, no me conoce ni por Gil. Yo a él sí, lo conozco por Gil. Así que bueno, Ubaldo, no te vayas, esto no es el chapa chapa, no hay chapa chapa, ya está, ya está. Este año vamos a cuidar de las denuncias porque me clavaron un par de strikes a último momento, que son una manga de cagones, ¿no? Porque
qué sé yo, me van a cerrar el canal, está muy bien, ¿qué vas a ganar? Tener tener suscriptores, yo abro otro y listo, y ahí te salgo a los pies, empiezo a prender el ventilador, que no es mi estilo, porque las cosas, ya está, los trapitos sucios los lavamos en casa, los tan no somos así. Pero bueno, nada, les mando un saludo, gente. Simplemente quería tener este pequeño contacto, contar esta pequeña anécdota, mostrar esta pequeña maquinita del recuerdo. Y como vi que tuvo aceptación la charlita de mis herramientas antológicas, no me refiero en cuanto a los números. Están siempre en la misma cantidad de visualizaciones. No me interesa, no cobro por eso. Me da exactamente lo mismo. Pero leí un comentario del amigo Ubaldo que verdaderamente me llegó, digo, le gustó ver el video. Fueron 2 horitas y manifestó que le gustó. Bueno, por ahí hacemos una segunda parte. Eso es lo que les quería decir más que nada. Les mando un saludo, los que están de feriado, bueno, a disfrutarlo. Yo notarán esta voz que por ahí está un poquito rota. Quiero que sepan que obviamente no soy un tipo de salir de juerga, no soy un tipo de levantarse al mediodía, soy un tipo que simplemente se engripó. Les mando un saludo, gente. Saludos al querido amigo Gregorio, al querido amigo Miguel, gente que uno tiene siempre presente y les va a sonar a maraca, a trolo, a lo que quiera, pero están dentro de mis afectos, dentro de mi corazón y les mando un saludo. Gracias.